Estudiantes, es un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de preparatoria abierta Guanajuato en mi prepa San Luis, en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz, en mi prepa San Luis en Facebook. Ya estamos en módulo 11 todavía, unidad 4, capítulo 1, sección 2, las potencias emergentes. Las potencias emergentes se benefician de la difusión tecnológica y practican la llamada ingeniería inversa, con el objeto de replicar, mejorar a un costo menor las innovaciones tecnológicas del líder. Históricamente, las potencias en ascenso se han beneficiado de la imitación y el mejoramiento de la tecnología de los países líderes, como sucedió en los casos de Estados Unidos frente a la Gran Bretaña en el siglo XIX y de Japón y otros países frente a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. A partir de cierto momento, la ventaja de los países líderes comienza a erosionarse y su economía entra, respecto a la de sus competidores, en rendimientos decrecientes. Cuando el líder percibe que las potencias emergentes comienzan a emparejarse, surgen varias disyuntivas. Una primera opción para el líder es aliarse con sus propios competidores. En este caso corre el riesgo de que su actitud se interprete como un síntoma de debilidad y no de fortaleza. Una segunda posibilidad para el hegemón es emprender una fuga hacia adelante mediante el reforzamiento de su aparato militar y su presencia en el exterior. La tercera opción consiste en concentrarse en mantener la legitimidad interna a través del aumento de consumo dentro de las propias fronteras y practicar una política exterior más bien aislacionista. La elección de cualquiera de las tres opciones genera problemas por el empleo de recursos relativamente escasos. Los gastos militares no son estrictamente productivos y en esa medida distraen recursos para la inversión. Por ello, el aumento del gasto militar tiende a contraponerse con las demandas ciudadanas de un mejor nivel de vida. Se genera así la peor de las situaciones posibles, con gastos bélicos crecientes e ingresos menguantes. Si el país líder desea mantener el nivel de vida de sus ciudadanos, debe sacrificar el gasto en armas o bien disminuir la inversión en infraestructura, educación y salud. En general, la difícil elección entre mayor gasto militar, aumento de consumo y relanzamiento de la inversión productiva se resuelve en favor de los primeros dos rubros, esto es, mayor gasto militar y aumento de consumo. Con lo cual la competitividad internacional de la potencia líder continúa su caída. Esto ha sucedido con todas las potencias líderes desde España en el siglo XVI hasta la Gran Bretaña en el siglo XX. Se rompe así un círculo virtuoso del desarrollo económico. La falta de ahorro impacta en la caída de la inversión y esto a su vez tiende a redundar en una oración de la fortaleza económica del país líder. El demógrafo italiano Carlo Cipolla compara la evolución histórica de la relación consumo-inversión en las grandes potencias con una familia rica en donde una primera generación construye una fortuna, la segunda la administra y la tercera la lapida. Cipolla denomina a esta tendencia efecto de la tercera generación. La brecha entre el hegemón y las potencias emergentes continúa acortándose. En un momento dado, estas últimas se sienten maduras para desafiar al hegemón en los terrenos económicos, políticos y eventualmente militares. Gilpin señala que una potencia emergente tendrá fuertes incentivos para desafiar militarmente al país líder cuando juzga que los beneficios de intentar un cambio de sistema internacional podrían exceder los costos derivados de ese intento y sus condiciones internas facilitan el surgimiento de una política expansionista. ¿Qué quiere decir? Cree que va a resultar ganando y hablando en términos económicos, que puede obtener más o cree poder tener más si intenta el cambio que si no lo intenta. Los teóricos de los ciclos hegemónicos consideran que la guerra ha sido el mecanismo histórico para la transformación del sistema internacional, como sucedió en los casos de las guerras de los 30 años, las guerras de Luis XIV, las guerras napoleónicas derivadas de la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
Al terminar las guerras por el poder mundial, surge un nuevo sistema internacional y el mundo ingresa en un nuevo ciclo. Es muy importante señalar que no siempre las guerras por el poder mundial son ganadas por las potencias en ascenso. A veces sirven para trasladar el liderazgo a otra gran potencia o bien a una potencia emergente que no necesariamente fue la que inició el conflicto. Reflexiona, ¿observaste la posición que fue ganando Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que no estaba al inicio pero terminó como uno de los ganadores? ¿En qué situación se encuentra el mundo que estás viviendo? Las potencias mundiales son las mismas que participaron en estas guerras. ¿En qué situación se encuentra el mundo en el que estás viviendo? ¿Las potencias mundiales son las mismas que participaron en estas guerras? ¿Cuál es la relación entre las potencias tradicionales y las potencias ascendentes? ¿Se perfila en el horizonte una nueva guerra mundial? Si es así, ¿quiénes serían sus protagonistas? Tras el fin de la Guerra Fría en 1989-1991, muchos pensaban que Estados Unidos se consagraría como la única potencia en el mundo, y los estudios académicos de los años 90 hacían constantes referencias a la unipolaridad. Los estudiosos académicos, ¿no? Sí, los estudios académicos. El argumento parecía muy sólido, pues se decía que ese país era el único que poseía todos los elementos de poder nacional. Pero esa percepción se ha ido desvaneciendo conforme avanza el siglo XXI. Cada vez más analistas piensan que el mundo se encamina hacia un orden multipolar, caracterizado por una distribución más equitativa del poder entre las potencias tradicionales y las emergentes. En este escenario hay pocas dudas de que Estados Unidos seguirá siendo una potencia, pero no hay una seguridad de que será la superpotencia. ¿Cómo se repartirá entonces el poder en el mundo durante las próximas décadas? En los siguientes párrafos analizaremos el desarrollo contemporáneo de algunas grandes potencias y la contrastaremos con potencias emergentes. Entre las primeras destaca, aunque con cierta trayectoria de descenso, Japón. Entre las segundas analizaremos a India, China y Brasil. No ignoramos que existen otras potencias como Alemania, Francia, Gran Bretaña y Rusia, pero aquí solo revisaremos el desempeño de algunas. Ten en cuenta que una buena parte de ellas se ubican en la llamada Cuenca del Pacífico. Tema para la siguiente, las grandes potencias. Japón, ya nos dio nuestro material que íbamos a ver algo así de Japón. India, China y Brasil es posiblemente que también las analizaremos, y bueno, será para la próxima. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de preparatoria abierta Guanajuato, en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz, mi prepa San Luis en Facebook. Por favor, suscríbanse, denle like, sugerencias en la zona de comentarios si fueran tan amables. Ha sido un gusto y hasta la próxima.